Hola, mi nombre es Diego Nilo, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Central de Chile, ayudante en Derecho Penal y Criminología y tutor académico del Departamento de Derecho Público de la misma casa de estudio. Bueno, a petición del Grupo Intermedio Interlitis, quien con la finalidad de acercar conocimientos de Derecho Penal y Procesal Penal a la población, se me ha encomendado responder una serie de cápsulas informativas, en este caso en particular respecto al control de identidad y el quebrantamiento del toque de queda. En primer lugar, ¿qué es el control de identidad? El control de identidad es una facultad autónoma que otorga nuestro Código Procesal Penal a los funcionarios policiales, esto es, a Carabineros de Chile y a Policía de Investigaciones. Vale decir, quedarían excluidos de la facultad de ejercer control de identidad las Fuerzas Armadas, esto es, los militares, los que en principio deben ir siempre acompañados de los respectivos funcionarios facultados para ejercerlo, es decir, funcionarios policiales. Y este control de identidad tiene por finalidad solicitar la identificación de una persona en determinados casos. Esto es con el fin, siempre y cuando existiese un indicio, la palabra es indicio, establece nuestro Código Procesal Penal, no indicios, por lo tanto solo se requiere uno que en el fondo le otorgue a ese funcionario policial la conclusión de que pudiese haber cometido un crimen, un simple delito o una falta, o estuviese dispuesto a cometer el crimen, simple delito o falta, o pudiese suministrar información respecto a alguno que se haya cometido. Este control de identidad tiene una duración de 8 horas, vale decir, desde que se practica empieza a correr ese plazo de 8 horas en virtud del cual, transcurrido el plazo, la persona debiese quedar en libertad. Este control de identidad obliga a los funcionarios policiales a otorgar facilidades para tú acreditar tu identidad, ya sea a través del carnet de identidad, ya sea a través de tu licencia de conducir o de tu pasaporte. En caso de que aún así, con las facilidades no fuese posible acreditar tu identidad o te negases a practicarlo, te deberán llevar a la unidad policial más cercana, en la cual solo para fines de identificación se te vuelven a otorgar facilidades con medios tecnológicos, y si aún no fuese posible, se procede a la toma de huellas dactilares, las que deberán ser destruidas una vez acreditada la identidad. Una vez que se te concurre a la unidad policial más cercana, en ningún caso puedes ser ingresado a celdas ni a calabozos, ni a tener contacto con personas detenidas. En segundo lugar, este indicio no se trata de dejarlo a la arbitrariedad o discrecionalidad absoluta de los funcionarios policiales, porque el indicio debe ir acompañado de circunstancias que le permitan concluir de que efectivamente tú pudiste haber cometido un crimen, simple delito o falta, o estuvieras dispuesto a suministrar información. En segundo lugar, sin necesidad de un indicio, el funcionario policial puede proceder al registro de vestimenta, equipaje y vehículo practicado por un funcionario del mismo género. Respecto a un tema en particular que ha sido bastante discutido, es que si pueden detenerme durante una infracción de toque de queda. Bueno, ya resolvimos que funcionarios de la militares no pueden efectuar controles de identidad. La pregunta es si pueden detenerte. Y esto es un tema que debemos señalar que no está estrictamente regulado en la normativa penal. Es más, no existe ningún tipo penal, sea falta, sea crimen o simple delito, que expresamente establezca la infracción del toque de queda. En principio existen dos posturas. La primera, que señala que al no estar tipificado en ninguna normativa, en ninguna ley al menos, vulneraría el principio de legalidad. Y en segundo lugar, porque si tuviéramos que hacer un esfuerzo en adecuarlo en algún tipo, este sería una falta que es contradecir las órdenes de la autoridad para prevalecer el orden público. Una falta que tiene una sanción de una unidad tributaria mensual. El problema es que las medidas cautelares procedentes, porque recordemos que la detención es una medida cautelar que consiste en la privación breve de un determinado tiempo de tu libertad ambulatoria, no proceden las faltas, procedería la citación, vale decir, un parte en el cual quedas citado a dependencias del Ministerio Público. Por ende, la detención sería ilegal, que es lo que ocurrió durante el estallido social, en la que gran parte de las detenciones fueron declaradas posteriormente ilegales por los respectivos jueces de garantía. Esa es una primera postura. Sin embargo, existe una segunda postura que señala en primer lugar o nos recuerda que estamos ante un estado de excepción constitucional. En este caso un estado de catástrofe, a diferencia del estado de emergencia anterior, en el que la libertad ambulatoria, tu derecho a la libertad ambulatoria se encuentra fuertemente restringido, al menos durante el toque de queda, y además muchas de las funciones quedan delegadas al general a cargo de la zona en la cual se decretó el estado de catástrofe. Por ende, cuando tú infringes el toque de queda al transitar por la vía pública durante las horas de las 22 a las 6, me parece, lo que haces es infringir una norma administrativa
que se encuentra en un bando militar. Los bandos militares son normativas propias de ellos y de carácter administrativa. Por ende, técnicamente y siendo puristas, no existe una detención, porque hablar de detención sería hablar de que tú tienes plena libertad ambulatoria en ese momento y no la tienes. Sería hablar de retención, que es un acto administrativo, y así lo estableció la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca. Una figura que está más tratada en otros países. En Perú, los funcionarios militares siempre se habla de retención y jamás de detención. Y esta retención consiste en trasladarte a la unidad policial más cercana e informar a tus familiares para que te vengan a buscar, sin pasar a ninguna audiencia de control de detención, porque no lo es. Bueno, esas son las dos grandes posturas que se han discutido. ¿Qué ocurriría en la práctica? Ocurre de las dos. O muchos los detienen y posteriormente pasan a control de detención y se declara ilegal. O en algunos casos, que debiese, y así al menos adhiero yo, es que te lleven a la unidad policial y te vengan a buscar tus familiares. Eso debiera ser lo verdadero. Ahora, sin perjuicio que estamos en una crisis sanitaria, si tú infringes el toque de queda y te toman la temperatura y descubren que en verdad tienes fiebre o estás contagiado con coronavirus, estarías cometiendo un delito que en el fondo que pone en peligro la salud pública. Y ahí efectivamente comienza una detención que podría llegar a ser legal absolutamente. Bueno, eso es la primera cápsula informativa respecto al control diente e infracción del toque de queda. Espero que les sea de utilidad. Gracias.